Estábamos con la senadora Roxana Latorre, mucho gusto me da que esté aquí en los estudios. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Para mí también, un gusto. Bueno, senadora, se viven tiempos casi definitorios en la cotidianeidad y el cortoplacismo argentino. Cada día es casi un día de definiciones, digamos, ¿no? Respecto a la cuestión de los holdout, ¿qué piensa? Pienso que ha tenido Argentina un papel destacable, ¿no es cierto? Visto en perspectiva, ¿no es cierto? En todo lo que ha sido históricamente la negociación de la deuda. Y la verdad que tengo una mirada positiva sobre el resultado final, ¿no es Así cierto? no haya acuerdo ahora, todo se ha Así no haya pospuesto acuerdo, para enero. tengo una mirada positiva porque yo creo que vamos a dimensionar en el aspecto de pago de deuda externa y desendeudamiento toda esta gestión con el paso de los años, en función de ese cortoplacismo que usted recién señalaba, no nos permite quizás ver. Es cierto que la población en general lo percibe, así lo dicen las encuestas. Yo estaba viendo encuestas de Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe es una provincia sumamente conservadora y el 44%, estamos tomando una provincia que supuestamente es antikirchnerista, ¿no es cierto? Pero el 44% aprueba la gestión de la presidenta objetivamente, porque lo estaba viendo con un dirigente socialista, de manera tal que creo que también ha influido esta cuestión de cómo está llevando adelante la negociación con los holdouts. O sea, ¿cree que esto le da aire al gobierno, digamos? Pese a que le quita fondos o recursos, le puede dar aire político. Claro, está terminando en realidad el mandato, ¿no es cierto? Como todos sabemos. Y no me parece que sea preocupación de la presidenta cuando hablan de un candidato u otro. Me parece que va a dejar que libremente se lleven adelante las primarias, las PASO. Seguramente va a tener su corazoncito. Y la veo en una campaña, tanto en las primarias como en las elecciones generales, por sus características, acompañando con inauguraciones y gestión hasta el final, hasta el 10 de diciembre del 2015. Tanto a Scioli como a Randazzo, Uribarri, Urtubey, etcétera, todo aquel que quiera. Mí, exactamente, que es lo que estamos viendo, porque en realidad hace mucho hincapié en lo que es el trabajo para la gente, para los gobernadores, para las provincias. La verdad que se ha hecho mucho, mirado en perspectiva, ¿no es cierto?, con sus más y sus menos, y teniendo en cuenta la realidad del mundo, porque sin tomar el extremo, sin llegar al extremo de los lugares que están en conflicto bélico, pero la verdad que la calidad de vida que en general se tiene en la Argentina, más allá de las desigualdades y más allá de lo que falta por hacer, es destacable en lo que es el concierto de América Latina, ¿verdad? Yo creo que mientras se mantenga activo el consumo, mientras se mantenga activa la posibilidad de que no caiga el empleo, ¿no es cierto?, y el subsidio a industrias, el subsidio a la producción, veo un gobierno hasta el final activo, ¿no es cierto? Para nosotros que tenemos, o sea, quizás no es un por la edad, de brazos cruzados, digamos. Exactamente, pero además a tono con lo que está pasando mundialmente, y jugado. No podíamos esperar un gobierno tibio porque no son las características, ¿no es cierto? Quizás ahora vamos a necesitar, va a venir otra etapa histórica, ¿no es cierto? Yo en lo personal estoy trabajando con Scioli y creo que, pero eso no me obnubila para ver el resto, por los años que llevo en política, por el tiempo que llevo como legisladora, ¿no es cierto? Eso da un plus de mirada global si uno intenta hacerlo inteligentemente, ¿no es cierto? Y bueno, probablemente viene otro momento histórico de más amplitud, de más acuerdo con la oposición en el tema político, de muchas más inversiones. Probablemente menos gritos. Claro, pero hacía tribuna. falta, pero estos años y estas cuestiones que pasaron hacían falta, ¿no es cierto? Porque me parece que era estar trabajando, por ejemplo, para una nueva arquitectura financiera internacional, más allá de los resultados, y que son resultados no a larguísimo plazo, ¿no es cierto? El tema de las alianzas o de las inversiones de China, de Rusia, las relaciones con estos países para mantener los equilibrios, me parece que nos habla de una jefatura de Estado diferente, de un tipo de gobierno diferente. En ese sentido, y a propósito de los holdup, ¿sabe cuáles son algunos cuestionamientos? Por ejemplo, que la jurisdicción de todos los acuerdos importantes esté marcado en el exterior. Por ejemplo, los acuerdos con China, la jurisdicción, Londres. Los acuerdos con Chevron para Vaca Muerta, más allá de que fue un capítulo que horrorosamente a mi gusto se discutió, con cláusula secreta, porque usted no sabe lo que votó
plenamente en el acuerdo Chevron. La letra fina no, la letra fina no. Sí, por sí sé que estamos bueno, la jurisdicción trabajando en inversiones. La jurisdicción es norteamericana. Sí. ¿No? O sea que quizás tengamos a futuro litigios otra vez en el extranjero por aspectos que hemos acordado hoy y que lo ha hecho un gobierno, bueno, que se jacta de nacional y popular, pero pone la jurisdicción afuera. Cuando estuvieron los funcionarios en el Senado en una reunión relativamente secreta, ¿no es cierto? Estuvo en ese momento Zanini y planteaba el tema de que alrededor de 800 embargos durante estos años, que no trascendieron mayormente, ¿no es cierto?, fue levantando Argentina en el camino del desendeudamiento y que por supuesto tiene que ver con lo que usted señala, ¿no es cierto? Y plantearon que por supuesto los nuevos acuerdos, todos los que se pueda, dentro de las posibilidades, están sentando la necesidad de la jurisdicción argentina, ¿verdad? Pero los importantes los hacemos afuera. Me parece que es un tema, digo, que el Congreso algún día tendría que poner por ahí los pantalones más largos y decir, bueno, mire, no, estas condiciones no, porque quizás ahí no. Me parece que lo ideal es enemigo de lo posible. Me parece que se aspecta a hacer todos los acuerdos con jurisdicción argentina y evidentemente debe haber algún tipo de impedimento en algún tipo de inversión. Porque ¿no? Brasil jamás firmó un convenio así, por ejemplo. Ecuador tampoco lo ha hecho. Es la historia de la Argentina, porque la verdad que es la historia de la Argentina. ¿O usted cree, como Argentina se ha portado tan mal, pocos creen en la justicia nuestra, entonces para traer plata tenemos que poner la jurisdicción en otro lugar, cosa No que dé sé. certeza al que trae la plata, digamos? No sé si es tan taxativo, ¿no es cierto? De todas maneras me entusiasma muchísimo, creo que a todos los argentinos lo vamos a ir viendo con el tiempo, que seamos la segunda reserva mundial de gas shale y la cuarta de petróleo. Me parece que eso es de un potencial que trasciende absolutamente un gobierno, ¿no es cierto? Absolutamente. Vaca muerta ahí en Neuquén. Sí. Senadora, ¿cómo va a ser la dinámica del Senado de acá en más? Porque usted en algún momento dijo, bueno, mire, Sí. la verdad, sería recomendable que Vudú dé un paso al costado en términos de pedirse licencia hasta tanto se resuelva su situación judicial. Sigue manteniendo esa idea, digamos. Sí, absolutamente. Mire, se hizo un gran esfuerzo desde el 2001 acá, ¿no es cierto?, para mirarlo en perspectiva, porque nosotros ingresamos, un grupo de senadores que todavía estamos, en el año 2001, todavía hay algunos, como la senadora Negre de Alonso, que estaba desde antes, ¿verdad?, y la verdad que heredamos toda esa bolsa de piedra en la cabeza que fue el famoso tema de coimas en el Senado, o sea, un Senado absolutamente desprestigiado, sumado a eso la caída del gobierno de la Rúa. Fuimos el primer grupo de senadores que ingresó por voto directo del ciudadano, ¿no es cierto? Porque los chicos jóvenes no saben que antes el senador llegaba producto de una rosca política en los parlamentos provinciales, en cada una de las provincias, ¿no es cierto?, para decirlo claramente. Tampoco saben los chicos jóvenes que en el Senado no se aplicó hasta el 2001 la ley de cupo, ¿no es cierto?, a pesar de que ya existía desde varios años antes y que la Constitución lo señalaba. De manera tal que todo eso fue dando oxígeno. Cristina presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales y la verdad que desde esa comisión también introdujo reformas muy importantes para dentro del Senado, en términos de las comisiones, de la transparencia, de las audiencias públicas, de muchas de las cosas que nosotros hoy damos por sentadas. Veníamos de algo muy cerrado, muy hermético, muy desprestigiado. Se vino trabajando, es la Cámara Conservadora, es la Cámara Revisora, es la Cámara que representa a los estados y la verdad que es una Cámara Conservadora. Cuando usted advierte el funcionamiento de la Cámara de Diputados, sobre todo en los últimos años, ¿no es cierto?, y el del Senado, la simple imagen le habla de un funcionamiento diferente, además del número de parlamentarios, ¿no es cierto? De manera tal que ese trabajo que llevaron adelante los presidentes de bloque, llámese mayoritario, llámese Pichetto, Giustiniani, Morales, Sanz, Rodríguez Sá, por dar los nombres visibles, ¿no es cierto? Es un trabajo de gran madurez y armonización, porque, bueno, se pudieron llevar adelante todos los proyectos de ley de los propios senadores y del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de los propios senadores y del Ejecutivo, y la verdad que se llegó siempre a acuerdos muy importantes, por supuesto con las divergencias partidarias que corresponden.
De manera tal que para nosotros ahora volver a tener instalado este tema de un vicepresidente que de hecho integra el Ejecutivo, ¿no es cierto?, con una situación desgastante sobre la que no quiero abrir juicio porque no es un tema personal, es un tema institucional, ¿no es cierto? A nosotros nos pone en una situación sumamente incómoda. Por supuesto que en un año preelectoral, le diría que más que electoral, ¿no es cierto?, porque es como que ya empezó la campaña del 2015, usted le da servido a la oposición, a todo el arco opositor, una vía de acceso a la autopista, como dicen los compañeros. O sea que para usted claramente lo mejor sería que Boudou tome licencia, que no presida más las sesiones del Senado y no discutir sobre estas cuestiones. Exactamente, nosotros tenemos que poder seguir funcionando con la madurez y la armonía que lo hicimos hasta ahora, y la verdad que bueno, Pichetto pareció indicarle eso en la locución final de aquella sesión. ¿Usted cree que Pichetto estaba diciendo, tome usted la decisión? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, esto corre por mi cuenta. No, está bien, pero ¿usted habló con Boudou sobre esta cuestión? ¿Usted le dijo, mire, Amado, yo voy a pedir esto, me parece que lo correcto debería ser que hagas esto, aquello? No, la verdad que no hablé. Tengo un trato con él. Cuando necesito hablar con él, puedo hablar con él, digamos. Es una persona accesible, es una persona amable en lo personal, ¿no es cierto? Pero no, me parece que es un tema institucional, ¿no es cierto? Hablando de cuestiones y tampoco comparto, disculpe, tampoco comparto que perjudica a la presidenta. Yo creo que la presidenta está que perjudicaría a la presidenta que tomara licencia, ¿no es cierto? Yo no lo comparto. Casi se le escapa que renunciaría. ¿Usted cree que en el fondo podría tomar esa decisión de renunciar y terminar con todo? No lo creo. Porque sería un camino, renuncia, se saca los fueros, explica ante la justicia y quizás después... Me parece que no, pero bueno. ¿Pero por qué no? Podría ser un camino. Sí, bueno, pero es personal, ojo que es personal. Él integra si incluso usted estuviera en poder. esa situación, por ejemplo, digamos... Y es difícil, no. Si yo estuviera en esa situación, bueno, yo no hubiera estado en esa situación. Porque no hubiera hecho las cosas que Boudou hizo. No tengo los detalles del expediente, no quiero abrir juicio, es un tema delicado, está en la justicia, en este momento cuanto menos ha sido prolijo, todos sus amigos, sus socios... Pero es muy público el tema, hay un gran desgaste, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es saludable, ¿no? Sería saludable. No creo que objetivamente puede estar, porque es una decisión personal, puede estar presidiendo las sesiones, pero abre un escenario de mucha dificultad para el funcionamiento. Yo creo que el oficialismo tendría problemas para defender a Boudou en un eventual juicio político. Me parece que abierto ese capítulo, y además creo que muchos se sentirían incómodos también, porque Boudou tampoco es la expresión del peronismo, ¿no? Boudou es de un crecimiento casi meteórico, viene de otra arista, de otra militancia, de otro pasado. Sí, integró la fórmula, también tuvo sus méritos, ¿no es cierto?, cuando en la ANSES planteó todo el tema de la estatización. Sí, pero no estamos hablando de un ex intendente, de un ex concejal, no estamos hablando de una figura de fuste, digamos. Yo no veo a nadie con pasión, salvo por ahí la obediencia debida, para defenderlo en este momento, porque además es un tema delicado que está en el ámbito de la justicia. Nosotros también tenemos que ser cuidadosos en todas las opiniones que emitimos, porque yo creo que no va a llegar el momento del juicio político, pero eventualmente a mí me tocó juzgar a la Corte de Menem, ¿no es cierto?, como senadora de la Nación, de manera tal que tampoco puedo adelantar demasiado respecto de lo que pienso, ¿no es cierto? Porque quizás tenga que juzgarlo. Porque la pueden inhabilitar, ¿no es cierto?, para el juicio, pero no creo que se dé ese escenario. Creo que antes van a ocurrir otras cuestiones, y me parece que opaca un momento histórico muy importante, porque esta pelea final, que me parece a mí, con los holdouts, es una pelea de un saldo altamente favorable para la Argentina, para la gestión, para todo el proceso de desendeudamiento. Entonces, de alguna manera, esto en la local lo opaca, ¿no? ¿No teme que el no acuerdo con los holdouts complique más el escenario económico para el segundo semestre? Porque, digamos, puede ser plausible de que la batalla sea de una altísima consideración en el futuro, porque pueda revertir eventualmente alguna decisión en materia de conformación financiera internacional o institucionalización financiera internacional.
Pero no es menos cierto que uno no puede apartarse de las consecuencias cuando toma decisiones. Y las consecuencias de una restricción al crédito mayor a la que Argentina tiene hoy, con un estrangulamiento cambiario superior, va a generar ruido, digamos, cuanto menos en el mercado cambiario y en las expectativas, digamos. ¿Qué imagina, digamos, para el segundo semestre? No, yo imagino... Advierto que el arco opositor quiere que la presidenta termine de la peor manera posible, pero creo que se va a ir de la mejor manera posible. Se va a ir, como en general se han ido muchos presidentes que al no tener reelección y al ya estar a punto de traspasar el mando, es como que se valora globalmente todo lo que se hizo. El caso de Piñera, por ejemplo, que subió notoriamente entre las imágenes medidas antes del proceso electoral y sobre el final, ¿verdad? Por ejemplo, y estamos hablando de una expresión política diferente a la Argentina, ¿verdad? No, advierto que se va a terminar bien el mandato, incluso desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista del sostenimiento del empleo. Turbulencias va a haber porque casi todas tienen origen político, las turbulencias, casi todas tienen origen político. ¿Usted cree que la crisis es más política que económica? Absolutamente, es muchísimo el consumo. En general le digo, los sectores que más protestan y que más patalean, no se crea que son los sectores más perjudicados. En general, sobre todo en lo que tiene que ver con el ambiente de la ciudad de Buenos Aires, le diría que son sectores que han venido ganando mucho dinero todos estos años, bienvenido sea. Pero, por ejemplo... Y advierto que se sostiene ampliamente el consumo, así lo dicen los números. No, pero ¿cuáles son los sectores que más han ganado y que sin embargo protestan y que son los que más protestan? Y nosotros venimos de una tradición en Argentina, para decir las cosas como son, quizás en complicidad con el Estado, de evasión. Usted sabe que en mi provincia se caracteriza por el tema del cereal y bueno, el tema del cereal en negro en mi provincia y en todas las provincias argentinas ha sido un clásico. Prácticamente en algunos momentos ha duplicado la cantidad de cereal declarado y en blanco, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, que de pronto... Dice que el productor es el que se queja... Por ejemplo, las comercializadoras. Entonces, ¿qué le quiero decir? Por ejemplo, que usted tenga que cumplir, en parte porque hay un Estado que tomó decisiones y en parte porque avanzó la informática hasta tal punto, no solo con el cereal, con todo el espectro impositivo. No es una conducta que al argentino le gusta en general. Sí va a Estados Unidos y dice, qué lindo acá pagar los impuestos, qué bien como la gente paga todos los impuestos, que tengo mis dudas, ¿no es cierto? Pero en general la conducta nuestra, reitero, se ha venido dando casi siempre en complicidad con organismos del Estado, ¿no es cierto? Si no, usted tampoco tendría altos índices de trabajo en negro, sí, una parte de la economía en negro, porque en un país de la posición de desarrollo del nuestro, bueno, lo tienen los países en desarrollo, ¿no es cierto? Es natural, pero no tendría estos porcentajes, ni tendría permanentemente que estar haciendo todo tipo de inspecciones y de controles respecto del trabajo en negro, ¿no es cierto? Entonces me parece que también hay una doble moral, ¿no es cierto? Que hay que blanquearla y yo no creo que apruebo todo lo del gobierno. Yo digo, bueno, miro en perspectiva. Yo soy legisladora desde la época de Menem, ¿no es cierto? Miro en perspectiva y la verdad que me parece que en general son más los más que los menos en todos estos años. Tenemos la obligación de mirar en perspectiva, me parece. En términos de los menos, quizás la presión tributaria sea un aspecto a revisar, porque hoy está duplicando la que el gobierno tuvo cuando ingresó, está en 42% del Producto Bruto. Es decir, en términos promedio, aquel que está en blanco, todavía a esta altura del año sigue pagando impuestos y recién va a empezar a poner plata en el bolsillo con su salario a partir del mes que viene. Mire, yo desde que tengo uso de razón se habla de la necesidad de una reforma tributaria. Yo pregunto por qué no la encara nadie. Y el famoso tema de pasar de los impuestos regresivos a los progresivos, de pasar de la riqueza a de soliviantar más el sector de la producción por sobre el de la riqueza, bueno. Evidentemente, si esto no se lleva adelante, como no se lleva adelante la ley de coparticipación, ¿no es cierto?, que también es un clásico en el Parlamento, la práctica de la ley de coparticipación tal cual, evidentemente hay
una situación muy difícil para hacer lo que es un esquema de transición en un país que está continuamente viviendo al día y pagando deudas viejas, como es el caso de lo que estamos viendo. Porque no es casual que pasen tantos años y bueno, y usted que es especialista en el tema lo sabe bien, ¿no es cierto? Sí. Y nadie lo encare, ¿no? Bueno, yo creo que ahí probablemente no Sí. se pueda, no se quiera, no se sepa, pero la verdad que creo que es una deuda que el próximo gobierno va a tener que abordar. Me parece que el Estado algo va a tener que poner en esta crisis. Hasta acá el Estado ha absorbido, ha cooptado. Bueno, ese es el reclamo hasta de los propios. Digo, Caló es el que dice que está la cancha embarrada. Sí. Es Yasky el que dice que espera una respuesta al lunes. Y el tema de ganancias es un tema que lógicamente está en el candelero, ¿no es Sí, cierto? porque, digamos, Claro. usted compartirá conmigo, Totalmente. ganar 17.000 pesos, vivir en la ciudad de Buenos Totalmente. Aires, ser soltero, pagar un alquiler de 6.000 pesos, no implica tener que pagar impuesto a las ganancias, porque uno no tiene ganancias. Seguro, seguro. Y hay más de 1.100.000 empleados que tributan ganancias. Seguramente tendrán que reverlo, sí. Seguramente Ahora, tendrán que ¿usted lo reverlo. llevaría a 20, a 25.000 pesos o lisa y llanamente lo eliminaría? No, levantaría la base, ¿no es cierto? Lo que usted... Hasta lo que 20 sea, o hasta 25. Exactamente. Lo que pasa es que no sé si es un tema que se va a tratar este año. Ojalá, pero no sé si es un tema. Es un tema que, bueno, ingresaría por la Cámara de Diputados por la índole, ¿no? Pero Bueno, en diputados 4 sesiones quisieron hacer, nunca no se pudo. No se pudo. ¿Se no. puede discutir alguna iniciativa de la oposición sin el cobijo del Poder Ejecutivo Nacional? Es decir, la presidenta por ahí no comparte algo, Sí. pero usted comparte, usted dice, mire, yo comparto, la presidenta tiene sus razones para no aumentar el mínimo no imponible, pero yo la verdad considero que hay que hacerlo. Sí. Viene En la líneas oposición y dice, vamos a generales, sí. discutirlo, y usted dice, y bueno, sí, yo acompaño esto. Sí, ¿Se puede o no? Se puede, pero hay una regla no escrita de todos los oficialismos que en términos de política tributaria, la política laboral, los grandes lineamientos es de los ejecutivos. A veces hay iniciativas de los legisladores, pero casi siempre se consensúa con el Ejecutivo. Esto ha pasado con todos los oficialismos. Yo he sido legisladora durante el radicalismo y también ha pasado, y mirando un poco la historia para atrás también ha pasado, o sea, es una regla no escrita. Puede ser modificaciones menores quizás, Bueno, pero cuando usted toca una estructura, cuando usted toca la caja, como se dice vulgarmente, en general la toca el Ejecutivo. Bueno, lo que pasa es ¿no? que la caja hay que administrarla bien también. Porque si Sí. uno tiene el nivel de presión tributaria histórico más alto que la Argentina jamás haya concebido, pero después finalmente no gasta lo suficientemente bien, bueno, no hay recurso que le alcance. Yo creo que hubo muchísima inversión. A mí me parece que por ejemplo, lo que pasa es que también hay que blanquear si a la clase media alta o a determinado sector le interesa esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nosotros tengamos casi el 100% de la población de tercera edad con algún tipo de beneficio y cobertura, eso no existe en ningún lugar del mundo, usted lo conoce bien. Ni en ningún lugar de Latinoamérica, en ningún lugar del mundo, ¿no? Nadie se opone. Ahora, yo no sé, porque hay un doble discurso en eso, ¿eh? Cuidado que se dice, sí, está fantástico, pero se acható, también es cierto, se acható la pirámide previsional. Mi padre es Sí. jubilado de la mínima, aportó a 2 cajas previsionales durante toda su vida, 42 años en una caja, porque trabajó desde muy joven, 32 años en otra, le tomaron una sola caja, gana 2.800 pesos por mes y paga de alquiler 4.500. O sea, ¿quién paga? Paulino hijo. Claro. ¿Qué le digo con esto? Por supuesto ¿Le que parece se que sea acható y justo? hay que... El caso puntual que usted me plantea de su papá, no, pero también le digo, ¿a usted le parece justo que hubiera un 40% de No, universo de páguenle tercera edad 2.000 sin pesos y nada? páguenle a mi padre 5.000. Está bien, está bien. Tomémoslo como un subsidio a la vejez, que le puede tocar a usted, me puede tocar a mí, pero en ningún caso denostemos al que ha aportado durante toda su vida y no diferenciémoslo respecto a aquel que no aportó. Démosle al que no aportó. Igual el pero no caso, es la misma igualdad, porque si no, no hay premios y castigos. El caso senadora. de su papá tampoco Si no, está entonces usted no aporta y yo tampoco, total nos vamos a jubilar igual. ¿Para qué vamos a aportar? No, pero me parece que esto fue una emergencia muy puntual. No Pero hace creo 12 que sea años algo que que hay vino emergencia. para quedarse. No creo que haya venido para quedarse, ¿no es cierto? O sea, ¿Usted cree que de recién cara al ahora- futuro se va a poder blanquear? Digamos? Totalmente, me parece que sí. Mm. Me parece que sí, no creo. Este tipo de cosas son las cosas que para mí vienen en la segunda etapa, en la próxima etapa de gobierno, ¿no es cierto? Y lo hará Scioli.
Bueno, yo estoy trabajando con él y aspiro a que llegue a la presidencia, ¿no es cierto? Sí sé que es garantía para conservar muchos de los derechos adquiridos, ¿verdad? Y no me parece que sea tanta garantía ni Massa ni Macri, pero bueno, pero hay que ver, falta. ¿Con Reutemann no habló nunca más? Sí, hablo porque desde lo personal hay un gran respeto. Post 125 usted se recostó en Reutemann en un... Yo diría en una posición más crítica al oficialismo. Luego apareció más volcada al oficialismo, digamos. En realidad, durante todo el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros integramos el bloque oficialista, Reutemann y yo, o sea que prácticamente a Kirchner le votamos absolutamente todo, ¿no es cierto? Cuando teníamos que abordar la campaña del año 2009 en una provincia como Santa Fe con ese conflicto desatado, evidentemente votamos en contra del gobierno respecto de la 125. ¿Y después nunca más tuvo un voto contra el gobierno usted? Sí. Sí, por ejemplo, el cambio de reposo tuvo que ver con mi abstención. Cuando se cambia reposo, sin ir más lejos. Si no, reposo sería lo que es hoy Gils Carbó. Gils Carbó, exactamente. Igual no es muy distinto, porque ahí el oficialismo puso una espada política. Pero de todas maneras, en función de la audiencia que yo en ese momento vi, quedé altamente sorprendida. Me parece que es una persona que las atribuciones del cargo lo excedían. Esa fue mi impresión en ese momento. A reposo. A reposo, claro. ¿Y a Gils Carbó? No, a mí me parece que es una funcionaria muy capaz. Me sorprendió y no conozco a fondo los fundamentos del tema Campagnoli, pero me sorprendió porque la vi muy moderna, muy profesional, muy yendo a fondo, sobre todo con temas que eran tabúes en la procuración, como el tema narcotráfico o como el tema del delito financiero, ¿no es cierto? O sea, usted ve que Gils Carbó está haciendo bien las cosas. Y me sorprendió el tema Campagnoli, sinceramente me sorprendió. No conozco los detalles, la verdad que no conozco los detalles. No es un tema en el que yo me he metido muy a fondo, se politizó demasiado ese tema. Pero en general la respeto, es una profesional que en general merece mi respeto. ¿Por qué Rosario es lo que es en términos de la asociación con el narcotráfico, digamos, cree usted? Y la verdad que se instalaron objetivamente, ¿no es cierto? Se instalaron durante los grandes carteles de narcotráfico durante el gobierno de Wiener. Fíjese que Wiener está en los índices de intención de voto más bajos de su propia historia. Yo estuve viendo encuestas provinciales ayer, está en alrededor de 22% en la provincia, que para él es un porcentaje bajo, ¿no es cierto? Y tiene que ver directamente con esto, porque Bonfatti está haciendo un buen papel, está trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional, porque es un tema de altísimo voltaje que lo excede, ¿no es cierto? O sea, la ciudad de Rosario particularmente, la provincia de Santa Fe, pero básicamente Rosario está tomada por el narcotráfico con todas las consecuencias negativas. ¿Por qué? Bueno, por la ubicación estratégica y por la riqueza, por el mismo motivo que se instalaron una cantidad impresionante de villas de emergencia con personas provenientes de otros lugares del país y de otros países, porque es una ciudad, bueno, el 70% del cereal del país sale por todos esos puertos, ¿verdad? Bueno, el complejo, claro, el complejo, claro, sojero, es más ¿no? importante Es del una mundo. ciudad, es una ciudad rica y el narcotráfico busca esos nichos ricos. Lo que pasa es que había menudeo en la provincia de Santa Fe, pero no había este nivel de instalación. ¿Y usted lo cree a Wiener por acción o por omisión cómplice, digamos, del proceso? Y tiene todos los altos jefes policiales de Wiener están todos procesados Toñoli, por enriquecimiento ilícito, de pero hay varios, por enriquecimiento ilícito. Ahora, no es un problema de la policía solo de Santa Fe o de Rosario. También en Córdoba van a ir a juicio oral y público, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Sí. Pero uno lo imaginaba en el conurbano, lo imaginaba, y lo ve en el Gran Mendoza, existe, digamos. Sí. ¿Por qué se conoce más o se sabe más, al mismo tiempo que esta situación es una situación de hecho, Rosario, que el conurbano? Quiero decir, Loma de Zamora, La Matanza o Florencio Varela, donde ningún comisario está procesado, pero todo el mundo sospecha que
sucede y ocurre exactamente lo mismo, digamos. Porque está desbordada, ¿no es cierto? Está ahora en este momento un poco más controlada, las fuerzas federales instaladas, ¿no es cierto? Le diría que Bernie en la ciudad de Rosario es un héroe, nosotros lo solemos bromear y decir que si tuviera domicilio podría ser candidato porque le inspira mucha seguridad a la población civil, ¿verdad? Y porque hubo récord de muertes. Usted recordará los ajustes de cuentas de los chicos. Claro. La tasa de homicidio hoy en Rosario. Ese récord de muertes no había existido nunca. Nosotros, 21 homicidios cada 100.000 habitantes. A mí me duele muchísimo porque, bueno, siendo rosarina y teniendo toda mi familia, mis amigos, todo en la ciudad, bueno, duele mucho. Cuando es curioso el fenómeno Bernie, ¿no, senadora? Ya que dice Bernie como un héroe. Porque, en definitiva, las críticas por lo que pasó en Panamericana y en General Paz hace 10 días, respecto a esos cortes totales, las más importantes llovieron del propio Frente para la Victoria. Las hizo Leonardo Grosso, el dirigente de la JP del Movimiento Evita, diputado. Las hizo el CELS de Berbisky, diciendo que este gobierno no es un gobierno que a los palos retira a los trabajadores que protestan de las rutas, etcétera. ¿Cree que hay un debate ahí ideológico creciente dentro del propio oficialismo, no? No, siempre existió, ¿no es cierto? Hay un grupo dentro del oficialismo, lo que sería un kirchnerismo más duro, ¿no es cierto? ¿Más duro o más bobo, como dicen algunos? No sé, pero bueno, es más fundamentalista, le diría yo, ¿no es cierto? Pero yo lo veo muy bien plantado a Bernie y me parece que lo que va señalando respecto de la justicia, aparte es de enorme valentía, porque lo señalan absolutamente todos los medios y absolutamente toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo escuchaba anoche a Macri cuando planteaba el tema de la liberación de estas personas que dañaron el día del festejo en el Obelisco, ¿no es cierto?, por parte de la justicia. En fin, y yo creo que Bernie actúa muy bien y coordina muy bien en líneas generales las fuerzas federales, que no es poca cosa. ¿Cree que es el ministro además, más que la ministra María Cecilia Rodríguez, que es especialista en catástrofes? Parece que trabajan todo el tiempo en equipo ellos, porque María Cecilia tengo entendido que siempre trabajó con Bernie, ¿no? Bueno, pero por eso, trabajó con Bernie, no Bernie con... Nosotros le decimos Rambo cariñosamente a Bernie, y no, me parece que se desempeña muy bien, porque además es muy respetuoso del tema de los derechos humanos. Lo que pasa es que también hay que velar por la ciudadanía. Ese corte ayer en Panamericana fue una cosa alienante, de casi 30 kilómetros, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso no puede pasar? ¿Ya? ¿Va a discutir el Congreso cómo regular la protesta social? Como la Presidenta pidió, como algunos plantearon que había que hacer. Ojalá. ¿Usted cree que no hay límite para que se haga cualquier cosa, totalmente, ni lo que se parezca? No, totalmente. Me parece que hay que tener sentido común, ¿no es cierto? Que por supuesto garantizar el derecho a la protesta, pero también velar por el resto de la ciudadanía. A mí me tocó ser ministra de Acción Social en mi provincia durante la caída de la Rúa, que fue cuando originariamente se inventaron, ¿no es cierto? Aparecieron por primera vez los piquetes y los cortes. Ahora ya, bueno, forman parte del paisaje urbano. Nosotros llegamos a tener en esa época hasta 9 kilómetros de la avenida de Circunvalación cortada, para que usted se ubique, una sublevación total, porque usted recordará que de golpe desaparecieron todos los planes sociales en aras del ajuste, del megacanje, no sé qué locura había dando vuelta en ese momento. Bueno, desaparecieron los planes sociales. Y bueno, explotó la ciudad, y además quienes más estaban en peligro era precisamente esa clase media y alta que no tenía planes sociales, ¿verdad? Además del hecho de la injusticia en sí mismo. Y bueno, y creo que el rol de la justicia cuando ocurre este tipo de conflictos es fundamental, ¿no es cierto? Lo que señala Bernie respecto de algunos jueces, entiendo que otros están actuando muy bien, ¿no es cierto? Bueno, como todo en la vida, las generalizaciones siempre son malas. Claro, pero fíjese que como es un poder que trabaja más oculto, digamos, no tiene que estar todo el tiempo expuesto, dando la cara. ¿Usted cree que a diferencia de la política los jueces no dan explicaciones? Y porque se explican por sus fallos, ¿no es cierto? Me parece que... Bueno, pero es lo que corresponde, ¿no? Los jueces hablan por sus fallos. Totalmente. Entonces, bueno, no tengo ningún prejuicio en particular, pero sí digo que en algunos casos hay exceso, ¿no? 2 o 3 preguntas finales, senadora. La primera es, hablando de Bernie. Bernie dijo que había que discutir la despenalización de todo tipo de consumo de drogas. ¿Usted comparte? No. No, para nada. No, a mí me parece que eso sería, en este momento en la Argentina... Me parece que es una bomba atómica.
La despenalización de el aborto, por ejemplo. No, Sí, tampoco lo comparto. No. Sí que se lleven adelante las instancias que contempla hoy de los abortos el Código no punibles, Penal, digamos. Exactamente. Las interrupciones del embarazo, Sí, sí. con el riesgo de la chiquita, la Totalmente, sí. madre. ¿Lo ve a Reutemann, vice de Sergio Massa? No, no, para nada, para nada. ¿Usted quiere reelegir como senadora el año que viene? Estoy colaborando con Scioli, pero sinceramente con la aspiración sincera de que llegue Scioli, ¿no es cierto? Porque me parece la persona con gestión, moderada, con mucha experiencia, que no es para cualquiera el gobierno nacional, ¿no es cierto? Con mucha experiencia, pero no lo tengo pensado específicamente, es un tema que se conversará oportunamente. Lifshitz aparece como el candidato de mayor consenso del socialismo, va a haber una interna en la provincia de Santa Fe con Giustiniani. ¿Quién es el candidato del peronismo? ¿O todavía no lo tiene? ¿Es María Eugenia Bielsa? El peronismo, bueno, también hay un proceso de primarias, ¿no es cierto? A nivel provincial yo estoy trabajando con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Son elecciones desdobladas, ¿no es cierto? Santa Fe va a tener 5 elecciones, pensando en una segunda vuelta, ¿no? Y bueno, aparentemente podría presentarse María Eugenia Bielsa, sí. Y la última. Hay un candidato importante que usted no mencionó, que es del CEL. Miguel. Sí. Bueno, porque claro, hablé del socialismo. Sí, pero apareció un tercer actor en la provincia desde hace 2 elecciones, ahora va a ser la tercera. ¿Y usted lo ve del CEL gobernador? Yo lo veo con posibilidades, sí, lo veo con posibilidades. Sí. ¿Para usted es más adversario que el socialismo, quizás? Dentro del peronismo. Yo creo que naturalmente, por las características de la provincia, mucho votante histórico de Reutemann se desplazó a del CEL. ¿Quiera Reutemann o no quiera Reutemann? No, claro. Totalmente, sí. Bueno, y ahora sí la última. Hablando de estas cuestiones vinculadas a la provincia, a la gobernación, a su futuro y demás, ¿usted cree que la Argentina en algún momento va a restaurar la ejemplaridad como... Uno en general desde el poder predica, digamos, ¿no? Los jueces hablan con sus fallos y desde el poder muchas veces predica. Cuando grita, otros gritan. Sí. Cuando convoca al diálogo, otros dialogan. Y así sucesivamente. ¿Cree que la ejemplaridad va a ser lo que la política requiera para reconstituirse con sectores sociales que ven con cuestionamientos crecientes incluso la actividad política, fruto de situaciones económicas no tan holgadas, etcétera? No, me parece que es un fenómeno mundial, que en general hay una natural desconfianza respecto de la política en todos los regímenes, en todos los países del mundo y quizás desde antes de la escritura, ¿no es cierto? Ese tema con la población va teniendo sus matices de acercamiento, alejamiento, que me parece bien, credibilidad. Lo que sí veo es que no hay más, llámese clientela cautiva, ¿no es cierto? No hay más voto cautivo, no por ser peronista o radical, voto tal o cual. No hay voto cautivo. Y boleta única, y ahora sí la última. Sí. Esa como la que vota Santa Fe, ¿le gusta para la Nación o no? La boleta única de Santa Fe es un desastre, es una catástrofe total. Dinamitó el sistema político santafesino, porque usted le hace crucecitas en una foto a, para decirlo muy vulgarmente, a 7 planillas distintas llenas de fotos, ¿no es cierto? Porque tiene una para concejal, para las distintas categorías, concejales, intendentes, diputados provinciales. Y que usted imagínese, para el ciudadano común, el proceso de primarias, ¿no? Lo que significa ese proceso de primarias, ¿no es cierto? Es infinitamente más complicada que la ley de lema, que si se lo hubiera modificado, pero no llegara a este tema, es mucho más simple la primaria nacional. La PASO nacional es mucho más simple que la elección en Santa Fe, ¿no es cierto? Por más que la pondera, el socialismo y demás. O sea, usted boleta única a nivel país no pondría. No. ¿Voto electrónico quizás si algún día? ¿Voto o tampoco? electrónico? Sí, voto electrónico, sí. Yo presenté proyectos siendo diputada de voto electrónico, sí. ¿No le tiene miedo a las máquinas? No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. No. Gracias, senadora. Gracias Muy gentil por este gracias rato.